No estás cansado, estás detenido. Y lo peor es que nadie lo nota. Sigues haciendo cosas. Cumples. Apareces. Respondes. Desde afuera, parece que todo sigue. Pero por dentro, hay algo que no se mueve. Como si estuvieras caminando, pero no salieras del mismo lugar. Ves a otros avanzar. Cambiar. Construir algo. Salir de donde estaban. Y tú, sigues ahí. No exactamente igual, pero tampoco diferente. Y eso confunde. Porque no es un fracaso claro. No es que todo esté mal. No es que hayas dejado de intentar. Es peor que eso. Es esa sensación silenciosa de que el tiempo pasa, y tú no estás llegando a ningún lado. Días que empiezan y terminan igual. Ideas que aparecen y se quedan ahí. Decisiones que podrías tomar, pero no tomas. No porque no puedas, sino porque algo en ti no arranca. Y cuanto más tiempo pasa, más pesado se vuelve. Más difícil de explicar. Más difícil de admitir. Porque ya no sabes si estás cansado, si estás perdido, o si simplemente te quedaste atrás. Y quizás lo más incómodo de todo es que no sabes en qué momento pasó. Cuando dejaste de avanzar. Cuando empezaste solo a mantenerte. Si esto te suena familiar, quédate. Porque esto no es falta de disciplina. Y tampoco es flojera. Es algo mucho más profundo. No es algo que empieza de golpe. No hay un momento claro en el que todo se detiene. No hay un antes y un después. Es más silencioso que eso. Empieza en cosas pequeñas. Cosas que casi no se notan. Un mensaje que decides responder después. Una idea que dejas para otro día. Un plan que no empiezas, aunque podrías. Nada grave. Nada urgente. Nada que parezca importante. Pero se repite. Una vez. Otra. Y otra más. Y sin darte cuenta, empieza a formar algo. Un pequeño patrón. Casi invisible. Porque sigues funcionando. Te levantas. Haces lo que tienes que hacer. Cumples. Desde afuera, no hay problema. Nadie diría que estás detenido. Pero por dentro, algo no se mueve. Como si hubiera una distancia entre lo que piensas y lo que haces. Sabes lo que quieres. Tienes claridad. Incluso tienes ganas. Pero no ocurre. No se transforma en acción. Y no sabes exactamente por qué. Porque no es falta de tiempo. No es que no puedas. No es que no entiendas. Es otra cosa. Algo más difícil de señalar. Empieza a aparecer en lo cotidiano. Días que se parecen demasiado. Te dices que hoy vas a hacer algo diferente. Que hoy sí. Pero el día pasa y no cambia mucho. Haces lo básico. Lo necesario. Pero lo importante queda pendiente. Otra vez. Y no es que lo ignores. Está ahí. En tu cabeza. Volviendo una y otra vez. Recordándote que deberías hacer algo. Pero no lo haces. No del todo. A veces empiezas. Das un pequeño paso. Pero se corta. Pierde fuerza rápido. Como si algo dentro de ti no sostuviera el movimiento. Y eso empieza a generar una sensación extraña. Porque no es fracaso. No hay un error claro. No hay un momento en el que dices, esto salió mal. Es más difuso. Más incómodo. Es mirar atrás y darte cuenta de que casi nada cambió. Que sigues en un lugar parecido.
con las mismas ideas, los mismos planes, las mismas intenciones, que no terminan de convertirse en algo real. Y eso confunde, porque no estás parado, pero tampoco estás avanzando. Estás en una especie de punto intermedio, donde todo sigue, pero nada cambia. Y lo intentas entender. Te preguntas qué te pasa. ¿Por qué no arrancas? ¿Por qué algo tan simple se siente tan difícil? Y buscas respuestas. Tal vez es cansancio. Tal vez falta de motivación. Tal vez necesitas organizarte mejor. Intentas corregirlo. Te motivas. Te prometes cambiar. Te dices que esta vez será distinto. Pero dura poco, porque no es un problema de intención. Las ganas están. Lo que falta es algo más difícil de explicar. Es como si hubiera una desconexión. Como si una parte de ti quisiera avanzar, pero otra parte te mantuviera en el mismo lugar. Sin hacer ruido. Sin avisar. Solo frenando. Y eso desgasta. Más de lo que parece. Porque no es algo visible. Nadie lo ve. Nadie te señala. Nadie te dice que estás fallando. Pero tú lo sientes. En los días que pasan igual. En las cosas que no empiezan. En lo que se queda pendiente. Y poco a poco, empieza a aparecer una incomodidad. Una sensación difícil de explicar, como si algo no estuviera encajando. Como si estuvieras perdiendo tiempo, pero sin saber exactamente dónde. Y eso pesa. Porque no puedes señalarlo con claridad. No puedes decir, esto es lo que está mal. Solo lo sientes. Y mientras intentas entenderlo, sigues. Haciendo lo mismo. Repitiendo el mismo ritmo. Postergando sin darte cuenta. Y el tiempo no se detiene. Sigue pasando. Aunque tú no te estés moviendo de verdad. Porque esto no aparece solo en una parte de tu vida. Se repite. Cambia la forma, pero la sensación es la misma. Empieza con algo nuevo. Una idea. Un plan. Algo que te entusiasma. Sientes ese impulso. Esa sensación de que ahora sí. De que esta vez es diferente. Lo piensas mucho. Te imaginas haciéndolo. Te ves avanzando. Te convences de que puedes. Y por un momento, lo crees. Pero pasan los días. Y algo cambia. No de golpe. No desaparece todo. Pero pierde fuerza. Se enfría. Se vuelve más difícil empezar. Más difícil sostener. Y lo dejas. No completamente. No lo descartas. Pero deja de moverse. Se queda ahí. Como muchas otras cosas. Ideas que no seguiste. Caminos que no terminaste. Decisiones que quedaron a medias. Y no es la primera vez. Ya te pasó antes. Más veces de las que puedes contar. En cosas importantes. Y en cosas pequeñas. Quisiste cambiar hábitos, y volviste a lo mismo. Quisiste empezar algo, y se quedó en intento. Quisiste avanzar, pero no avanzaste. Y lo más extraño, es que no te falta claridad. Sabes lo que quieres. Sabes lo que tendrías que hacer. Incluso sabes por dónde empezar. Pero entre saber y hacer, hay un espacio. Un espacio donde todo se detiene, donde la energía baja. Donde la decisión pierde peso. Donde el impulso desaparece. Y vuelves. A lo conocido. A lo que no exige demasiado. A lo que no te mueve, pero tampoco te incomoda lo suficiente. No porque quieras quedarte ahí. Sino porque salir de ahí
Se siente más difícil de lo que debería. Y eso empieza a expandirse. No se queda solo en proyectos. Aparece en tu día a día. Postergas cosas simples. Evitas decisiones pequeñas. Dejas pasar momentos. Como si siempre hubiera algo más adelante. Otro momento. Otro día. Otra versión de ti, que sí va a hacerlo. Pero ese momento no llega, y eso empieza a generar algo más. Comparación. Ves a otros avanzar. Personas que no parecen más capaces que tú. Que dudan. Que se equivocan. Que tampoco tienen todo claro. Pero avanzan. Se mueven. Toman decisiones, aunque no estén seguros. Y tú lo ves. Lo entiendes. Sabes que podrías hacer lo mismo. Pero no lo haces. Y ahí aparece esa sensación. No es exactamente envidia. No es rechazo. No es que no quieras que les vaya bien. Es otra cosa. Más silenciosa. Más incómoda. Es ver lo que podría ser, y sentir que tú no estás ahí. Que algo en ti no responde igual. Que te quedas un poco atrás. No del todo. Pero lo suficiente como para notarlo. Y eso se acumula. Porque no es un momento aislado. Es un patrón. Una repetición constante de intentos. Que no llegan a convertirse en cambio. Y poco a poco, empiezas a dudar de ti. No de forma evidente. No te lo dices directamente. Pero aparece. En pensamientos pequeños. ¿Y si no puedo? ¿Y si siempre me pasa lo mismo? ¿Y si nunca termino nada? Y eso pesa. Porque no estás dejando de intentar. Sigues queriendo avanzar. Sigues pensando en cambiar. Pero cada intento que no se sostiene, va dejando una marca. Va construyendo una idea, una sensación cada vez más fuerte. De que hay algo en ti, que no termina de funcionar. Y sin darte cuenta, empiezas a adaptarte a eso. A esperar menos. A intentar menos. A no exigirte tanto, porque en el fondo, ya no estás seguro de que vaya a pasar algo distinto. Y ahí es donde el patrón se vuelve más fuerte. Porque ya no es solo lo que haces. Es lo que empiezas a creer. Sobre ti. Sobre tu capacidad. Sobre tu ritmo. Sobre tu posibilidad de avanzar. Y eso, es mucho más difícil de romper. Y con el tiempo, deja de ser solo algo que haces. Empieza a sentirse como algo que eres. No lo dices en voz alta. Pero aparece. En la forma en que te miras. En cómo hablas contigo. En lo que empiezas a esperar de ti. Ya no es solo. No avancé hoy. Empieza a ser, yo soy así. Y eso cambia todo. Porque cuando lo que haces se convierte en lo que crees que eres, dejas de intentarlo igual. Pierdes algo importante. No las ganas. No del todo. Pierdes la confianza en que algo vaya a cambiar. Y eso se siente en momentos muy concretos. Cuando alguien te pregunta ¿en qué estás? Y no sabes bien qué decir. Cuando alguien cuenta lo que está logrando, y tú te quedas en silencio. Cuando comparas tu punto actual con lo que imaginabas hace un tiempo. Y no coincide. Nada dramático. Nada extremo. Pero suficiente como para incomodarte. Porque no es que no hayas hecho nada. Has hecho cosas. Pero no se sienten como avance. No se sienten como movimiento real. Y eso empieza a tocar algo más profundo. Tu forma de verte.
Tu sensación de valor. Tu lugar frente a los demás. Empiezas a sentirte un poco fuera de ritmo. Como si fueras más lento. Como si siempre llegaras después. O peor, como si ni siquiera estuvieras yendo. Y eso duele. Aunque no lo muestres. Aunque lo disimules. Aunque sigas funcionando. Porque por dentro, empieza a aparecer una tensión. Entre lo que sabes que podrías ser, y lo que estás siendo ahora. Y esa distancia, se vuelve cada vez más difícil de ignorar. No porque alguien te la marque. Sino porque tú la sientes. En momentos pequeños. Cuando estás solo. Cuando piensas en tu vida. En lo que querías hacer. En lo que todavía no empieza. Y aparece una mezcla rara. Frustración. Cansancio. Y algo más difícil de nombrar. Una especie de decepción silenciosa. No hacia el mundo. Hacia ti. Y eso pesa. Mucho. Porque no es un error puntual. No es algo que puedas corregir fácilmente. Es una sensación que se va instalando. Poco a poco. Como si cada intento que no se sostiene, fuera confirmando algo. Como si cada día parecido al anterior, reforzara una idea. Una que no siempre quieres ver. Que tal vez, no estás avanzando. Y lo más difícil, no es verlo. Es lo que empieza a generar dudas. No solo sobre lo que haces. Sobre quién eres. Sobre si realmente puedes cambiar. Sobre si vas a salir de ahí. Y ahí es donde todo se vuelve más pesado. Porque ya no es solo acción. Es identidad. Es empezar a sentir que hay algo en ti. Que no termina de responder. Que no arranca. Que no sostiene. Que no avanza. Y aunque intentes explicarlo, no encuentras palabras claras. Porque no es pereza. No es incapacidad. No es falta de oportunidades. Es algo más interno. Más constante. Más difícil de romper. Y eso hace que todo se vuelva más lento. Más denso. Más difícil de mover. Porque cuando empiezas a dudar de ti, cada paso pesa más. Cada intento cuesta más. Cada decisión se vuelve más grande de lo que debería. Y así, sin darte cuenta, no solo dejas de avanzar. Empiezas a sentir que no puedes hacerlo. Y eso es lo que más bloquea. Porque esto no tiene que ver solo con disciplina, ni con organización, ni con poner más esfuerzo. Si fuera solo eso, ya lo habrías resuelto. No es la primera vez que intentas cambiar. No es la primera vez que te propones hacer algo distinto. Y aún así, vuelve a pasar. Entonces no es falta de ganas. Es otra cosa. Algo más profundo. Algo que no siempre es evidente. Porque hay una parte de ti que sí quiere avanzar. Que sí quiere cambiar. Que imagina otra versión de tu vida. Pero también hay otra parte que no está tan segura. Que duda. Que frena. Que prefiere quedarse donde ya sabe cómo funcionan las cosas. No porque sea mejor, sino porque es conocido. Porque no duele tanto como intentar algo y no saber qué va a pasar. Porque avanzar no es solo moverse. Es exponerse. Es salir de una forma de vida que, aunque no te guste del todo, ya sabes sostener. Y eso genera algo interno. Una tensión. Un pequeño conflicto. Entre lo que quieres y lo que puedes tolerar. Porque cambiar implica riesgo. No solo externo. Interno. Implica enfrentarte a partes tuyas
que no siempre quieres ver. Dudas. Inseguridad. Miedo a no sostenerlo. Miedo a empezar y volver a dejarlo. Y entonces, antes de llegar a ese punto, algo en ti frena. No de forma consciente. No te dices, no voy a avanzar. Simplemente, no ocurre. Se posterga. Se enfría. Se diluye. Como si hubiera un mecanismo silencioso que te mantiene en pausa. Y eso tiene sentido. Aunque no lo parezca. Porque esa parte que frena, también intenta protegerte. De la frustración. Del error. De sentir que no puedes. De confirmar algo que quizás no quieres confirmar. Y por eso, quedarte en el mismo lugar se vuelve más fácil. Más seguro. Aunque no te haga sentir bien. Porque al menos, no te expone. No te obliga a probarte. No te enfrenta con la posibilidad de fallar. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Porque no estás luchando contra falta de disciplina. Estás en medio de algo interno. Dos fuerzas. Una que empuja. Otra que detiene. Y mientras eso no se ve claro, todo parece un problema de voluntad. De actitud. Debería poder hacerlo. Pero no lo es. Es algo más profundo. Más silencioso. Más constante. Y por eso se repite. Porque no se trata de saber más. Ni de organizarte mejor. Ni de esperar el momento perfecto. Se trata de entender que parte de ti no está lista para moverse, que parte se siente más cómoda quedándose donde está. Aunque eso signifique no avanzar. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia. No en lo que haces, en cómo lo entiendes. Porque deja de ser, ¿por qué no avanzo? Y empieza a ser, ¿qué parte de mí no quiere moverse? Y esa pregunta es mucho más honesta. Mucho más profunda. Y mucho más difícil de evitar. Y tal vez, no estás tan detenido como sientes. Tal vez no es que no avances. Tal vez es que estás intentando moverte. Desde un lugar que no está listo. Desde una parte de ti que aún duda. Que aún necesita entender algo más. Porque no todo avance es visible. No todo cambio se nota desde afuera. Hay movimientos más silenciosos. Más internos. Que no se ven, pero están pasando. Incluso ahora. Incluso en este momento. Porque detenerte a mirar esto, ya es algo distinto. Ya es salir, aunque sea un poco, de ese piloto automático. De ese repetir sin entender. Y eso importa. Más de lo que parece, porque durante mucho tiempo, no fue que no hicieras nada. Fue que hiciste sin conexión. Sin claridad interna. Sin saber qué parte de ti estaba decidiendo realmente. Y eso cansa. Confunde. Hace que todo se sienta más pesado. Pero empezar a ver esto, aunque no cambie todo de inmediato, abre algo. Un pequeño espacio. Entre lo que haces y lo que entiendes. Y en ese espacio, empieza a aparecer otra posibilidad. No la de exigirte más. No la de presionarte. No la de decirte: tienes que cambiar ya. Sino la de observar. De notar. De empezar a reconocer. Cuando te detienes. Cuando algo se enfría. Cuando te sales, sin darte cuenta. No para corregirlo de inmediato. Sino para entenderlo. Porque quizás, no necesitas moverte más rápido. Ni hacer más cosas. Ni compararte con nadie.
Tal vez lo que necesitas es dejar de pelearte contigo por no avanzar como esperabas y empezar a escucharte mejor. Porque esa parte que frena no está ahí por casualidad. No es un error. No es algo que tengas que eliminar. Es algo que intenta decirte algo. Aunque no lo diga claramente. Aunque no lo entiendas del todo. Y tal vez no se trata de obligarte a avanzar, sino de hacer que moverte deje de sentirse como una amenaza. Como algo que te expone. Como algo que tienes que sostener perfecto. Tal vez avanzar no empieza con hacer más. Empieza con hacer distinto. Con menos presión. Con menos exigencia. Con más conexión contigo. Aunque sea en cosas pequeñas. Aunque sea despacio. Porque no estás tarde. No estás fuera de lugar. No estás roto. Solo estás en un punto que aún no terminas de entender. Y eso no es el final. Es el inicio de algo que, esta vez, puede ser diferente. No porque lo intentes más fuerte, sino porque empiezas a verlo de otra forma, y eso cambia más de lo que parece.